Hola, saludos amigos de Época Dorada del Ciclismo en México, su amiga Almadelia Rojas desde tierras zacatecanas aquí en Villanueva, Zacatecas. Y seguramente ustedes ya, bueno, pues van a saber con quiénes estamos. Un gran amigo, aquí tenemos muchos amigos y un gran amigo, un gran ciclista, pues es nada más y nada menos que Domingo González. Un hombre con mucha trayectoria, también la trayectoria de su hijo Paul. Y bueno, vamos a tener el gusto de conocer a parte de su familia, que él nos cuente su historia, que es mucha. Estamos aquí muy gustosos y muy agradecidos aquí en la casa de Domingo González. Vamos a dar vuelta a la cámara. Domingo González, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, con tu familia. Salúdanos, ¿cómo estás? Hola Almita, pues aquí mira, aquí en tu casa, en Villanueva, Zacatecas, y pues es un placer que pues te tomes ese tiempo, ese largo viaje de venir a visitarnos por acá, tierras villanovenses de Antonio Aguilar y de Domingo González. Eso, porque ya somos dos, dices, ya Sí, no nada ya, más la conocen por Antonio Aguilar. Así es, y pues sí, mira, aquí te presento a mi familia. A ver, preséntamela Aquí y ahorita entramos con las anécdotas. Está con nosotros mi hijo Paul. Hola Paul, también con trayectoria en el ciclismo. El que le dio un poquito más a la bicicleta. Está Natalie, que pues ahí anda el piloncito de la familia y que Muy bien. pues ahí la traigo también pedaleando un poquito para que se me distraiga. Y pues mi esposa Leti. Hola Leti, muchas gracias por recibirnos en tu casa. La compañera de toda la vida y de todo este caminar en la Compañera bicicleta. de pedalazos. Edith, que por allá está atrás, que no le tiene miedo a las cámaras. Allá Edith, otra de mis hijas. Hola hermosa, ¿cómo estás? No te ibas a salvar de salir, o sea, aunque sea saludando. Y pues mi hijo Ricky, que está en el jale, lo dejamos trabajando ahí. Produciendo. Ok, alguien tiene que generar el dinero. Sí, exactamente. Tuvimos el gusto de ir por allá por el negocio, ¿cómo se llama? Pues es Desechables Morelos y a la vez también por ahí el servicio de café Jugo. Ok, muy rica la bebida que me disparó ahí Ángel Fraga, Meléndez Fraga. Oye, Mingo, bueno, pues estamos aquí con muchísimo gusto, muchísimo interés de conocer tu historia, obviamente a través de tu voz, teniendo la fortuna de que seas tú quien nos la comparta. Y a mí me encantaría muchísimo conocer esa parte de lo que no conoce el público en general del ciclismo. Tu vida de niño, tus padres, tus hermanos, un poquito quién te enamora del ciclismo. Tú sabes contar historias, yo te he escuchado, así que descríbeme a ese Domingo González de niño y cómo se va introduciendo al deporte del ciclismo. Claro que sí, por aquí una invitada que vamos a tener, a ver si no nos da mucha lata, una mosquita por ahí, no importa, si ven que le hace así es porque hay una mosquita. Pues sí, prácticamente pues provengo de familia de gente de campo, de mi papá que siempre, desde que tengo uso de razón, pues siempre de niños nos estaban, o más bien nos llevaban a trabajar al campo. No necesariamente a trabajar, sino yo creo que también para que nos distrayéramos de la flojera ahí en la casa y pues desde chicos tuvimos esa experiencia, ¿no? de recoger pues el tazole, el mismo frijol, la avena. Y pues sí tuvimos esas bonitas experiencias. ¿Eso es lo que se sembraba en las tierras de tu papi? Sí, así es. Y entonces, pues fue una vida de niño de jugar, de mucho juego, el fútbol. Yo la verdad nunca me imaginé pues que iba a terminar siendo ciclista. ¿Primera generación de ciclistas, Mingo, en tu familia? No, pues justamente, pues a mí me encantaba el fútbol, me sigue encantando. Pero antes que tú alguien hacía ciclismo en tu familia. Me sigue apasionando, pero pues a la vez yo veía de niño fotos de mi papá haciendo ciclismo y me decían que era de una carrera que él había participado. Y entonces me quedó eso en la mente, ¿no? De que dije, entonces mi papá fue ciclista. Que pues él nos platica que eran carreras aquí de 10 kilómetros, de 20, aquí cerquita, que iban ida y vuelta a una comunidad que se llama Tenango. Y una que otra vez que iban a participar a Jerez, pero pues me platicaba que eran bicicletas rentadas, porque había quien rentaba bicicletas aquí, te estoy hablando bicicletas turismeras, y ellos la rentaban un día antes, ahí se ponían a engrasarlas para que pues caminaran un poquito más, ¿no? Pero en sí, así como de ser ciclistas en bicicleta sport, no.
E incluso también ya, pues mis tíos, hermanos de mi papá, que también, pues la misma tradición del pique, que él trae bici, que es ciclista o intenta ser ciclista, vamos a echarnos una carrerita y de vuelta a Tenango. Y hay más fotos también de otros tíos, entonces te digo, como que ahí quedó esa... Pero había el gusto, fíjate, Sí. y de alguna manera a la precariedad que había o lo que fuera, había ganas de competir, ¿no? O sea, Sí, entre ellos. exacto. Entonces, prácticamente 1, 2, 3, incluyendo a mi papá, de sus hermanos, hay fotografías como ciclistas. Entonces, yo creo que sí, algo hay de eso, de que viene de la sangre. Ajá. Y nada más uno de mis tíos que era futbolista y era el que también me enganchó en el fútbol. O sea, tú practicas los dos deportes, uno por gusto y uno por competición. Voy a Así moverme es. tantito a mi Claro. bolsa, aguántame tantito. Así. Oye, Mingo, ¿y cuántos hermanos tienes? Platícame un poquito de tu vida familiar. ¿Tus hermanos, ninguno más hizo el ciclismo? Somos 10 hermanos. una familia numerosa. Perdón. Somos 8. Ok. 8 hermanos y ahora sí que ni una dama salió ahí. Puro hombre, puro varón. varón ahí. Entonces, pues la inquietud fue de que yo cuando tenía 14 años, yo soy el tercero de los 8. Entonces el segundo de mis hermanos, que es mayor que yo 2 años, empezó a entrenar con otro tío, uno de mis tíos, pues digamos que de los más jóvenes. Yo me acuerdo que él también practicaba mucho la bicicleta. Yo cuando tenía 10, 12 años, él salía a entrenar. Pero pues, en aquellos tiempos yo creo que por vergüenza no salía en short de la casa. Él nos llevaba en el cuadro de bicicleta a las orillas de aquí del pueblo de Villanueva y nos dejaba cuidando el pantalón ahí en una sombrita. Ahorita regreso. Aquí me lo ¿Cómo cuida. nos enfrentamos hasta esas? O sea, estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando Del de cómo 82, del 80. estamos hablando de comunidades de alguna manera en provincia que se manejan las cosas diferentes de acuerdo a la región geográfica, ¿no, Mingo? Sí. O sea, como dices tú, aparte, pues, no sé, no, era pegadito, pero era de acrilán, de lana, como de ¿no? lana. Entonces sí, yo pienso que nunca le he preguntado, pero yo creo que le daba vergüencita irse en short porque se veía muy pegado el short. Muy pegado. Y ya y nos quedábamos jugando, tirándole piedritas a los lagartijos en lo que él iba y regresaba. Iban a hacer media hora de ciclismo, pues no se retiraban tanto de aquí, pero ahí también son anécdotas que te recuerdan y es padre porque por medio de ese tío, él le invitó después a un hermano, a mi hermano mayor que yo, y le compró una bicicleta. Después me invitaron cuando tenía 14 años, pero no me gustó porque me dio la pájara, se siente re feo. La primera vez que llegas bajo en azúcar y la verdad que dije, eso no me gusta. Oye, corazón, ¿cómo todo ha ido cambiando, no? O sea, de alguna manera, en tu experiencia de esos inicios, pues, ¿quién te decía cómo comer? O sea, no había ese conocimiento, ¿no? Que ya después, al nivel en que ustedes compitieron, en los equipos que ustedes tuvieron, ya se notó la diferencia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿sentiste ese bajón de azúcar? Y dijiste, no. Dije, esto no me gusta, y pasaron otros 2 años. Cuando tenía 16 años, me volvió a invitar mi tío, mi hermano, y me dijo, no, pues te compramos una bici, ándale, pero anímate para que vayas con nosotros. Pues yo, por el interés de tener bicicleta, me acuerdo que fuimos a Electra, ya le eché un comercial. Un comercial. Saludos al jefe Salinas. Ahí me compraron una bici que tenía una corona adelante y atrás como 5 o 6 piñones, pero pues ya su manubrio Sport. Y esa fue mi primer bicicleta. Me recuerdo que costó 70 pesos en ese tiempo, lo tengo muy presente. Yo creo que por eso es mi número favorito, el 7, ¿verdad? Sí, ¿de verdad? Sí. Y ahí fue el inicio, y a partir de los 16 años jamás he dejado la bicicleta. Oye, corazón, pero ahora viene la bicicleta, pero vienen los otros componentes, ¿no? O sea, ¿tú vas y participas ya como tal en un equipo o es un equipo familiar? Es más bien familiar porque de hecho empezó el auge en la misma familia. Éramos de los 8 hermanos, yo creo que íbamos 4 o 5 ya con bici a las carreras, otros 4 primos, y nos acompañaban mis 2 tíos y mi papá.
Y ahí vamos todo el montón, éramos buen grupo, entonces por eso siempre nos invitaban a las carreras porque llegábamos siempre como con 10. Eran prácticamente los que hacían el quórum, ¿no? El pelotón, éramos como 10. Oye, corazón, ¿ya con tocles? Sí, exactamente. Que con también tocles. es otro tema, ¿no? Sí, o sea, sí. pareciera que todo ya se sabe, que ya uno nace sabiendo, sobre todo cuando estamos hablando con un gran ciclista como lo ha sido tú, Domingo González. Gracias. Pero había que acostumbrarse a usar los tocles, a usar los cambios, o sea, todo eso ya te lo enseñaron tus familiares. Sí. En la pura práctica lo aprendieron, ¿no? Sí, pues el tío nos decía más o menos cómo y pues no, pero de todas maneras no faltaban de cuando, pues ya ves que había que apretarse la correa, Ajá. quedaba bien amarradito el pie y a veces ya cuando te ibas a parar y que no alcanzabas a sacar el pie, la clásica caída tonta, Sí, pero sí. que a todos creo yo que nos pasa y nos ha seguido pasando incluso a la fecha, ¿no? Pero sí, todos esos detalles de las zapatillas, esas Benotto, las negras, incluso usábamos un jersey, me acuerdo, los primeros, el jersey Benotto, y le poníamos, recortaba yo las letras con esa tela que tiene pegamento, con plancha que las Ajá, pegas, ajá. y así le ponía yo en la parte de atrás Villanueva. Ah, muy bien, Benotto Villanueva. Ándale, exacto. Estamos haciendo otro anuncio. Exacto. ¿Por qué no le ponías Windsor, Oh, Domingo qué caray, González? no, Oh, qué pues, caray. era en Está aquel rompiendo tiempo. mi corazón ahorita. No, pues son un gran patrocinador, una gran empresa, o sea, una gran marca, una gran presencia en el ciclismo mexicano también. Don Giacinto Benotto y su familia. Oye, corazón, y entonces volvemos a lo mismo. Uniforme y todo ya en forma, ya casco también. ¿Te tocaron los de gajos? Los de Gajos, exactamente. Todavía los de todavía Gajos. los de Gajos, hasta el 90, 91, en la Ruta México, donde afortunadamente me fue muy bien, todavía corrí con casco de Gajos, que todavía hasta a partir del 92 parece ser que ya se cambió el reglamento. Fíjate que, bueno, pues ya no ubico, te digo que uno ya piensa que todo ya ha sido así, pero no ubico las fechas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado ya de esos cambios, ¿no, Mingo? Así es. Oye, corazón, y ahora, estamos hablando obviamente que de tus inicios a la Ruta México también pasaron muchas cosas. Inicias en ese equipo con la familia, cómo te vas desarrollando en las carreras, qué resultados vas obteniendo hasta que a lo mejor te integras a un equipo más en forma. Fíjate que de los 16 años hasta los 19 todavía combinaba el fútbol. Más bien hasta los 18, hasta que ya una vez en el fútbol ya como que tuve ahí una decepción de te ganabas un trofeo y había que rifarlo. Sí, eran Y, 11. no, hombre, la verdad que ahí ya tuve como que dije, no, me dedico mejor al ciclismo, acá gano un trofeo y es para mí, no tengo que andarlo disputando en una rifa, y fue la manera que ya decidí dedicarme al 100% a la bici. Y justamente a los 19 tuve que emigrar a San Luis Potosí. Fue la fecha que salí, o a la edad que salí de la prepa, perdí 2 años en la escuela, por eso salí a los 19 años de la prepa, y eso era lo que me estaba, ahora sí que tardando para irme a San Luis, porque allá tuvimos la invitación por medio de Eduardo el Pandita Estrada, otro gran ciclista pues zacatecano, que respeto mucho, mi compadre, y él pues él se fue primero para allá, fue la forma como nos invitó al equipo de todo de Acero Potosino. Oye, Mingo, pero ahí todavía estamos omitiendo harto espacio. Por ejemplo, sé que no te vas a acordar de todo, pero empiezas a desarrollarte con ese equipo familiar. Ok. ¿Te acuerdas un poquito de cómo fuiste avanzando, cómo fuiste evolucionando? Porque ahí hay todavía un camino, ¿no? Para llegar a esa invitación de Eduardo. Sí, pues estar compitiendo que en novatos, después que en la segunda fuerza, y pues la primera vez que corrimos una carrera, me acuerdo que mi tío, era de 30 kilómetros la carrera, me acuerdo que mi tío, pues a lo que él era el que más sabía de ciclismo, ¿verdad? Pero haz de cuenta que corrimos ya contra gente de Zacatecas, Guadalupe, que también está la ciudad, zona conurbada con Zacatecas, y corrimos contra un equipo de Guadalupe, que ya está bien uniformaditos acá ellos. Mi tío me dijo, no van a salir tan duro. Si se van, si los de otros lugares, déjenlos que se vayan, que al cabo ya los vamos a alcanzar más adelante. No, pues le hicimos caso, salimos acá bien campantes, bien tranquilos nosotros. Salen formados los tres, eran 3 hermanos ellos. Ajá. De Guadalupe, Zacatecas. Salieron, pues ahora sí como los grandes, formaditos y con un ataque.
Ya, ahorita los alcanzamos, ¿no? Pues no los vimos hasta la meta. Pero bueno, fue poco a poquito que fuimos aprendiendo ahí pues lo táctico conforme a las experiencias. Después el profe Amado, un profe que también fue ciclista yo creo que fue de la época de tu papá. Ajá. El profe Amado Domínguez, que fue ciclista de los 60 por ahí más o menos. Y él fue el que nos empezó a dar instrucciones, venía de vez en cuando a Villanueva y nos daba instrucciones, subirse al rodillo, cómo pedalear en el rodillo, todo ese rollo. El Panda era su alumno, fue escuela de él y el mismo Panda también nos enseñaba mucho. Y ya fue como fuimos aprendiendo la táctica. Creo que sí, siempre nos destacamos por ser muy guerrerillos aquí, los ciclistas de Villanueva, incluso el deporte en general. Y pues como éramos que de los que no nos dejábamos, pues después ya a los que nos ganaban los empezamos a superar, ¿no? Claro. Y fue de la manera que también ya el Panda se fijó en mí y fue que me empezaba a invitar a salir a carreras, incluso a nacionales, a Chihuahua. Pero no, me decía mi tío, no, todavía estás muy verde, te van a quemar así. Ya ves que usaban mucho esa palabra. Oye, corazón, a Eduardo el Panda Estrada, también un ciclista zacatecano, ¿lo conoces en el ambiente ciclista o ya eran amigos antes? No, en el ambiente ciclista lo conociste. Él ya tenía un poquito más de tiempo, de práctica sí, en así eso. es. Ahora, para ir a un nacional, pues no basta con que te invite un amigo, ¿no? O sea, me imagino que no hiciste algún selectivo. O sea, ¿cómo era esa invitación que te hacía Eduardo para ir a un nacional? Bueno, más bien fue que me hizo la invitación porque ya corríamos, ya cuando empecé a superarme, fue mi crecimiento tan rápido como que a los 17, 18 años. Uh-huh. Yo corría en segunda fuerza, él en primera, y a segunda fuerza nos mandaban por delante y a los 2, 3 minutos salían los de primera. El Panda siempre se escapaba, pasaba, nos alcanzaba a todos los de segunda y yo me le pegaba. Entonces como empezó a darse cuenta que, caray, pues ya a no lo puedo votar. No lo puedo votar. Y hasta una vez me dijo, no, quédate porque si no te van a descalificar. Chismosín. Sí, oye, corazón, ¿cuántos años te lleva Eduardo? Son 3 años. Es mayor que tú. En año nominal, como okay. 2 años, 6, 7 meses más o menos. Sí. Y entonces, bueno, pues ya, él te invita a esas participaciones, te echa esta mentirilla, ya empiezas tú a detectar que vas evolucionando, que te van tocando los conocimientos de otras personas, como este profesor que dices, ¿no? Que yo siempre pienso que han sido tocados ustedes por muchas personas, ¿no? Todos les brindan algo, ahora sí que omitiríamos muchos nombres de querer agradecer a todos, ¿no, Mingo? Es correcto, sí, fíjate que bueno que tocas ese tema. Siento yo que como que en esa época, en ese tiempo de transición, como que sí llegué a las personas correctas. En San Luis Potosí, don Pablo Díaz del Castillo, que era el dueño de todo de Acero Potosino, esa empresa vendía aceros en general. Él siempre nos dijo, no, como nos empezó ahí a pagar, fíjate, nos pagaba el mínimo y hasta años después nos dimos cuenta que nos dio de alta en el seguro. Fíjate. ¿Cómo ves? A todos. O sea, lo que son ganas de contribuirle a las personas, ¿no? Exacto. O sea, como dices tú, no se levantó el cuello diciendo yo les voy a dar, sin embargo los apoyó, sí. Y eso hace la diferencia con muchos deportistas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces él nos apoyaba con el sueldo mínimo, nos pagaba, había casa club, nos pagaba una señora que nos hacía de comer y la despensa. Y todavía nos daba vales de despensa. Entonces, la verdad que lo poquito o mucho que era el mínimo en aquel tiempo, pues siempre era ahorrar. Y ya él nos empezó a sacar a las carreras a nivel nacional y fue donde prácticamente comencé pues la primera Ruta México 1989. Yo soy del 70, entonces yo tenía 19 años en el 89. ¿Él lo saca como patrocinador o como director técnico? Como patrocinador. El director técnico fue Roberto Silva, que él fue mundialista juvenil en el mismo tiempo de Juan Monsiváis. Los dos representaron a México en ese mundial juvenil. No recuerdo en qué país fue, pero en Bélgica. Bueno, creo que sí. Sí, en Bélgica. Ya Roberto Silva no está con nosotros físicamente, pero aprendimos mucho de él.
había el señor Lomelí, lo conozco. Ajá, no, lo he escuchado. Ese señor Lomelí era como nuestro terapeuta, como nuestro psicólogo. Ah, ¿sí? Siempre hacíamos juntas un día antes de la carrera y el clásico cafecito, las galletitas, pero salíamos bien motivados. Era el motivador. Siguiente. Exactamente, te digo, de él aprendimos mucho a creer en nosotros y pues a ser aferrados en el deporte. Y esto que tocas, por ejemplo, esto que dices de la casa club, la despensa, el dinerito, el sueldo, la oportunidad de trabajar y todo eso, yo obviamente lo conocía por los equipos con que mi papá estuvo, y que no todos tuvieron esa oportunidad, ¿no? En esta ocasión es que hace la diferencia no preocuparse por corretear la chuleta, Claro. o sea, tener que dicen, yo te voy a pagar porque entrenes, tienes días para entrenar, tienes trabajo, o sea, no te preocupes de eso, solamente da resultados, ¿no? Por eso es importante hacerles un agradecimiento y un homenaje a estas personas, ¿no? Sí. Que siempre quien patrocine, la verdad, mis respetos, porque no es fácil, ¿no? O sea, son muchos hijos los que adoptan en ese momento, ¿no? Claro, sí. Justamente don Pablo Díaz del Castillo, pues nosotros ya nos sentíamos profesionales y en la zona de confort en ese equipo. Pero él nos decía, esto es solo un trampolín. Y yo no le creía. Yo dije, no, yo aquí estoy bien a gusto. Yo de aquí no me voy. Y hasta después me cayó el 20, fue un trampolín y pues ya de ahí hubo un momento, pues digamos a lo mejor crítico en lo financiero, en su empresa. Y pues yo estuve 1 año y medio ahí aproximadamente. Me tocó que, pues dijo, ¿saben qué? Traten de buscar algún otro equipo porque es yo muy ya no probable voy a que poder. sí, ya no va a poder. Pero fíjate que eso sirvió mucho porque también estaba el equipo de dulces del S y la Vaquita y entramos en un pique deportivo tan intenso que después fue Ultra y después fue Canels. Sí, claro. Y de ahí surgió el equipo porque todo de acero le empezaba a ganar a los dulces de leche y la Vaquita. Después trajeron al Fugas Carranza para reforzarse y después ya traían a Marco López, a Alberto Miranda, Calixto Flores, Aulogelio López. Sí. No, hombre, se armaron. En algún tiempo también estuvo Marroquino, sí. Carvajal, el Toro, Manuel, no, Arturo, Arturo Carvajal. Y te digo, no, ya eran unos agarres muy buenos, muy buenos. Todos con diferente experiencia, de diferentes zonas, ¿no? Y entonces era un buen pique, como dices tú. Y Mingo, entonces si brincas, ya se quita este equipo y entonces pues ya emigras a otro, con otros compañeros, con otras condiciones. Tú vas sintiendo la evolución en tu cuerpo, en tu inteligencia para leer las carreras, que de ese niño que empezó a hacer sus pininos ya al hombre de ese momento ya había un cambio. ¿Cuáles fueron tus participaciones, las primeras como más importantes que dijiste, esto está fuerte? Pues fue la Ruta México 89. ¿Es la primera que corres? La primera sí, pues internacional y de importancia con todo de acero, pero realmente me di cuenta, yo no quería, traía esa mentalidad del tío que nos decía no entrenen tanto, se van a quemar, el otro, y entonces como que yo me limitaba mucho a los entrenamientos tanto intensos como de distancia. Y entonces en el 89 pues realmente abandoné, eran 15 etapas, abandoné en la 10ª, pero ya me quedaba del grupo por falta de piernas, falta de preparación, falta de kilometraje acumulado. Y ahí me di cuenta que dije, no, o le pierdes el miedo a entrenar, al kilometraje, o qué onda, porque hubo momentos que yo sentía que no era para mí ese deporte. No, y aparte yo me imagino que no habías competido de tantas etapas, exacto, ¿no? Tan largas. Sí, incluso a nivel nacional, antes de esas rutas íbamos a la vuelta del Estado de México y te digo, yo llegaba a 20 minutos del primer lugar y llegaba bien agüitadillo, que pensaba yo, esto no es para mí, pues lo voy a dejar. Sin embargo, el otro día se me olvidaba y continuaba. Sí. Continuaba. Sí, porque de alguna manera, bueno, pues había que manejar lo físico y manejar lo mental, ¿no, Mingo? O sea, porque dices, pues me da vergüenza que vean que llego tan atrás, ¿no? Exacto. Y sabes que también fue algo que me comprometió, o más bien yo me comprometí con mi papá. Salí de la prepa y fue cuando le dije que pues yo ya no iba a estudiar, que me iba a dedicar al 100 al ciclismo, que yo quería ser de los mejores de México.
Y cuando sentía eso, que el ciclismo no era para mí o que llegaba decepcionado, me acordaba de lo que le había dicho a mi papá. De lo que le habías Y prometido. era lo que, no, vámonos. Y órale, tú quisiste esto, tú vas a darle. Yo solito me automotivaba. Oye, y aunque todavía no destacabas como posteriormente destacaste, Mingo, ¿qué decía tu papá de esas ganas de estar en el ciclismo, de ese no rendirse? ¿Platicaba contigo tu papá? O sea, ¿se comunicaban de eso? Siempre tuvimos el apoyo, el respaldo de lo que decidiéramos hacer. Éramos muy reservados ambos, no éramos tan abiertos. Sin embargo, pues yo veía que pues su apoyo moral siempre y económico también cuando él podía. Nos iban y nos visitaban a la casa allá a San Luis Potosí. Incluso él llegó a decir, dice, no, dice, la verdad, mis respetos, dice, yo me di cuenta, abrí el refrigerador ahí de la casa de San Luis donde estaban y pues yo vi que tenían pues unos frijolitos, un montoncito de tortillas y dice, yo por eso a veces hasta les llevaba, afortunadamente pues siempre ellos, mi abuelo tuvo la carnicería, después se la cedió a mis tíos, a mi papá, y pues ahí cuando nos visitaban o cuando yo venía aquí a Villanueva, siempre me daba, llévate esa carnita, llévate esas chuletas. Contribuían, Contribuían al patrocinio. Entonces él se dio cuenta todo lo que, pues de alguna manera le batallamos, pero realmente en San Luis Potosí estábamos bien. Si esa vez le tocó ver a él frijolitos y tortillas era porque ya se lo habían echado. Sí, pues ya se había acabado la despensa, ¿no? Oye, mi papá tuvo ciclistas que desayunaban 8 huevos, uno solo, imagínate. Con sus respectivos frijoles, tortillas, café y pan dulce. Exacto. O sea, si no hay economía que los aguante, ¿eh? Sí, ¿para dónde te lo llevas todo eso que te comes, verdad? Sí, de verdad. Oye, amigo, bueno, y entonces sabemos que, por ejemplo, pues tú a lo mejor un poco tímido o no tan comunicativo con tu papá, pero yo les comentaba a Juan Luis González y ahorita a Ángel y a otras personas con las que he platicado que hay que conocer, reconocer y ver las diferentes formas de amar, ¿no? O sea, que no necesita decirte lo que no necesita brincarte, pero tú sabías que contabas con tu papá, que le habías prometido algo y que él estaba presente en tu vida, ¿no? Para apoyarte. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, siempre fíjate que era mi motivación también las carreras. A lo mejor mis pensamientos o mis recuerdos de niño, de adolescente, pues era de mucho estrés en la casa porque pues mi papá tenía 8 hijos. Sí, claro. Y pues del puro campo era difícil, entonces a lo mejor yo siempre lo vi como que enojado. Pues bueno, eso es lo que yo percibía. Lo que tú pensabas. Pero a lo mejor yo ahora veo, pues era estrés de que andaba estresadillo porque tenía que llevar la papa. Entonces, como solamente hay cosas que el tiempo las vamos a entender, ¿no? Tú tienes 4 hijos, sí. La mitad de lo que tenía tu papá, ¿no? A lo mejor otros recursos para contribuir a tu casa, ¿no? Ahora ya lo entiendes, ¿no? Yo lo entiendo. Entonces, como yo lo veía así, no de buen humor, cuando él nos veía ganar o nos veía bien aquí a nivel estatal, era otro. Se ponía súper contento y se veía otro, llegaba a la casa bien contento. O sea, más expresivo. Entonces, esa fue mi motivación por la cual yo me esforzaba y trabajaba para ser mejor. Tuve esa experiencia del 89, después me puse a entrenar mejor y en la ruta 90, que ya tenía 20 años, empecé a dar resultados, aunque seguía llegando en etapas de alta montaña o de media montaña, llegaba igual a 20 minutos, pero me escapaba Oye, en amigo, etapas. pero ¿quién te contribuía el plan de entrenamiento? O sea, porque muchos eran empíricos y lo hacían por su cuenta, distancia, kilómetros, o sea, resistencia, no sé. Pero ¿cuándo es cuando te contribuyen con un plan de entrenamiento que te aumenta las capacidades? Pues así como tal, un plan de entrenamiento, fíjate que no hasta los 20, 21 años que llegué a selección nacional. Era más bien de que Roberto Silva nos decía, tenemos que entrenar fondo porque pues, si no, no van a aguantar. Y pues nos ponía así, ahí se va, no era que te ponía un plan así escrito cada semana, no. Tal día van a hacer esto, tal día esto, otro. Después llegó en el 90 Alberto Bailón, Sí.
que él estuvo ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, viviendo, parece ser que en la casa de Eduardo Graciano, con sus papás. Y como que él ya traía otro chip, porque también, ya después él se fue con Cinelli, corrió de hecho la Ruta 90 con Cinelli. Y él después regresó a Zacatecas y nos empezó a llevar a entrenamientos. Vente, vamos a la subida a hacer intervalos. Y era lo que nos ponía el colombiano, aquel colombiano Queloso, muy podado Queloso, anduvo en Café de Colombia. Pero te digo, ya planes de entrenamiento hasta que llegué a la selección nacional, que fue en 1991, después de esa combatividad que gané en el 90, era lo que te decía. Me escapaba en las etapas, ganaba las metas intermedias, y eso fue lo que me valió a los 20 años ser campeón de combatividad, y me llamaron a selección para 1991, en la cual tuvimos ahora sí que trabajos de intensidad y trabajos de mucha distancia con Jautaka Kamil, aquel entrenador checoslovaco. Estuvo también Oscar en ese tiempo, el cubano Oscar Echevarría, que también fue entrenador de Belén cuando ganó la medalla. El entrenador nacional Cuauhtémoc Muñoz. Entonces ya fue algo más de entrenamientos, más de planes de entrenamiento, y fue cuando ya nos lo explicaba el mismo cubano. Con el checoslovaco era pura madrina, pura friega. Sí. Él, si no le gustaba que fuéramos platicando, allá entre mal duro le dieras, aunque fuera a fondo, él Yo era he feliz. escuchado cosas muy buenas del señor del colombiano, que era una gran persona y que les contribuía mucho, pero sí la disciplina y la rudeza del checoslovaco también. Exacto, o sea, todo eso creo que contribuyó, y tanto contribuyó en el 91, que estuvimos concentrados en el Comité Olímpico, que en el 91 la Ruta México la hacían en noviembre. Entonces llegamos bien finos a la Ruta México. Ahí destacó Uribe, destacó de los que estábamos en preselección, Uribe, Graciano, y yo, de los que me acuerdo, que ahí afortunadamente se logró estar 9 días de líder. Oye, fíjate, ahora, obviamente volvemos a esos brincos, a esos crecimientos, ¿no? O sea, había que tener más disciplina, más constancia, o sea, más entrega, Mingo. Ya no, ya estabas en las ligas mayores, ¿no? Sí, de alguna manera, ya correr en un equipo y ya decir, bueno, pues ya estoy en una preselección, ya también pesa, ¿no? O sea, a nivel compromiso, y pues no sé, sentías miedo, sentías de no destacar al compromiso. ¿Qué sensación tenías? Fíjate que no, jamás sentí el compromiso. Bueno, el compromiso ¿Cómo pesar? sí. El compromiso sí, pero nunca una responsabilidad que te pesara. Más bien sentía mucha motivación. Ah, muy bien. El estar en selección me hizo, al contrario, cambiar más mi mentalidad. Y el hecho de que estuviera en selección nacional, cuando me presentaba en una carrera nacional, hasta me sentía digna. Y ya soy seleccionado, ahorita los arreglo. Oye, y a nivel familiar, ¿qué decían los tíos? ¿Qué decía el papá de haberte portado un suéter nacional? No, súper contentos. Lo pasaban en televisión en las noches, el resumen, y se juntaba toda la banda en la casa. Y tráiganse la botana, tráiganse una cervecita para Todos ver. días eran días de fiesta. Porque domingo va a salir ahorita en la entrevista y va a salir ahí en la televisión. Entonces, había mucho ciclismo, Mingo. hubo mucha unión, mucha felicidad en la familia, en la época de las rutas de México, porque la televisaban y siempre se reunían, entonces era algo muy padre. Yo también, oigan la etapa para que se pongan filas ahí en la tele. Para que me entrevistaron. Sí, exacto. En esa época se tuvo ese plus, ¿no, Mingo? O sea, que de alguna manera pues ya se televisaba por primera vez un evento de ciclismo, ¿no? Sí. Eso fue grandioso y fue una gran promoción y una motivación para ustedes. Sabían que si destacaban en algo los iban a entrevistar, ¿no? Fíjate que una de las cosas que me hizo que destacara fue que me motivaba a escaparme, salir en la tele. Sí, porque yo decía, no. ay, pues a los que salen escapados salen un chorro en la tele, no, yo me voy a aventar. Y ahí va el carro, va la moto al lado, ¿no? Sí. Y eso por consecuencia pues trajo resultados. A veces me alcanzaban faltando 10 kilómetros. Hubo una ocasión que me alcanzaron faltando 1 kilómetro a la meta. Pero yo ya había salido en la tele, ya me había ganado. Ya había robado ahí cámara. Entonces, algo también que marcó mucho ahí el hecho que destacara en la Ruta 91 fue que casualmente en la selección, en el Comité Olímpico, tuve una rachita de romper cuadros.
y traía un cuadro, una bicicleta muy pesadita, de ahí que me prestaron del Comité Olímpico. Entonces, pues, haz de cuenta que andaba trabajando fuerza con esa bici pesada. Y algo que agradezco mucho y se lo he dicho siempre al señor José Garza López. En aquel tiempo, pues corríamos ya por Zacatecas, en el equipo de Zacatecas y patrocinado por Chevron, esa empresa que él manejaba en ese tiempo. Y pues él fue quien me consiguió una marca Greg LeMond de carbón, fíjate. Ah, muy bien. Entonces, de cuenta que de una bici pesadita de acero a una de carbón fue que me ayudó mucho. Tenía muy buena recuperación. Yo ni sentía cansancio en las etapas, o sea, llegaba, sí me cansaba obviamente, pero Sí, claro. al día siguiente me sentía recuperado. Y yo también le echaba la culpa. Obviamente era la preparación que tuvimos con Kamil Haptaka, el checo, pero también la bicicleta me ayudó mucho a tener un buen resultado en esa ruta. Tú no pasaste por el aluminio, brincaste del acero al carbón. No, también tuve ¿También una tuviste Vitus de aluminio, sí, en el 90, en Ok. un año antes. Ok, oye, y bueno, ya la influencia de varias tendencias de formas de entrenar, ¿no? Colombianos, cubanos, checoslovacos, mexicanos, ya aquí entre nos y que nadie nos hace salud, Mingo, ya aquí entre nos y que nadie nos oye, ¿no llegaban al choque tantas ideologías ahí entre ellos como entrenadores? Bueno, en realidad ahorita sí se me confundió un poquito el hecho de mencionar al cubano. El cubano creo que llegó después, pero el que estaba ahí en el 91 era el checoslovaco y Cuauhtémoc Muñoz. Y en este caso, pues Cuauhtémoc, pues yo pienso que él estaba más a la orden del checo, Okay. aprendiéndole de sus entrenamientos, de su Era estilo. como el jefe y el otro. Exacto. Oye, y bueno, pues ya estás en las rutas, ya aprendes cómo comer, dónde atacar, porque también todo eso, leer la carrera, leer a los contrincantes. Bueno, estoy aquí hablando con dos que ya se la saben de todas, y yo solamente es de oídas por mis amigos, pero eso es muy importante, ¿no, Mingo? No basta la fuerza ni bastan los kilómetros en las piernas, la inteligencia para leer una carrera, saber recibir las indicaciones y ejecutarlas, ¿no? O sea, tú eras disciplinado en ese aspecto. Pues muy disciplinado en los entrenamientos, de cuidarme mucho también. Yo incluso nunca me consideré un deportista con talento, sino más bien de los que se hace a base de trabajo, de disciplina y de cuidarse. Es lo que también les inculco a los alumnos, digo, porque pues de nada sirve que entrenes y comas bien si te vas a desvelar, en este caso ya en la actualidad, con el celular. Antes no había, tenemos esa ventaja, entonces yo era de los que a las 10 de la mañana ya estaba queriéndome dormir acostado. A las 10 de la noche. Perdón, de la noche. Ajá. Y incluso en casa de mi mamá, cuando pues todavía era soltero, si había ruiditos o algo, y le decía yo a mi mamá, es que no me despierten, duérmanse temprano también ustedes, porque luego llegan a acostarse ustedes ya más tarde y me rompen el sueño. El ritmo. Fíjate que sí, eso que dices es cierto, ¿no? O sea, no basta con los talentos, tiene que ser la disciplina también, ¿no? Sí. O sea, porque puedes ser un talentoso natural, pero si eres indisciplinado, pues vas a destacar un tiempo, pero no vas a perdurar, ¿no? Uh-huh. Oye, y entonces, bueno, pues ya la ruta, ya empiezas a terminar un poco más o avanzar en etapas, ya no abandonas. ¿Tu mejor resultado en una ruta? En la Ruta México 91, que fue en noveno lugar, perdí el suéter de líder en la etapa Cuernavaca, México. Uh-huh. Ahí perdí todo, de ir de líder me mandaron hasta el noveno. Pues ya también con un poco de enfermedad, pero pues hay que aceptar también que pues, era contra colombianos, contra Miguel Arroyo, en paz descanse, que era su mero mole la subida, y pues ahí sucumbí en la etapa de Tres Marías, perdí mucho tiempo. Pero bueno, con la satisfacción de estar en el top 10 y pues de estar con ese récord, ¿no? De la Ruta México, 9 días de líder. No, y que de alguna manera seguías en el proceso de aprendizaje, ¿no, amigo? Sí, porque exacto, todavía vienen otras cosas, olimpiadas, o sea, participaciones a nivel internacional muy importantes. Venos llevando por ese viaje, Mingo, de la historia ya a esos niveles. Después de ese buen resultado en la ruta, ¿qué compromiso viene que tuviste que enfrentar? Bueno, pues antes de continuar ahí, sí quisiera volver a mencionar el agradecimiento pues al señor Pepe Garza, que impulsó bastante al equipo de Chevron Zacatecas, y pues ahí fue también una explosión en mi desarrollo como deportista por ese gran apoyo que nos dio
durante esa etapa de 90, 91, 93 también. Entonces agradecerle, Pepe, gracias por todo el apoyo. Y pues obviamente en el 92 viene la etapa, Oye, ¿él vive todavía? Sí, ahí vive en Zacatecas. Qué bueno, sí. No dejen de visitarlos, no dejen de hablarles. Sí. La verdad es que ustedes ahorita en estas etapas de la edad de ellos son muy importantes, ¿no? O sea, y es un poquito retribuir lo que dieron, ¿no? Sí. Los ponen muy felices. O sea, yo que me dedico a lo de los recuerdos, Mingo, de verdad, los ojos les cambian cuando platican con ustedes, contribuyen mucho. Felicítalo, también felicidades de parte de Época Dorada del Ciclismo en México, porque no es fácil patrocinar, no es fácil organizar, la verdad es que es un gran compromiso y cambian la vida de esos deportistas, porque sí hace la diferencia tener el apoyo para poder dar mejores resultados, ¿no? Claro. Oye, y entonces continuemos. Pues sí, ya viene el año 92, donde es Juegos Olímpicos de Barcelona, y pues ahí todavía dependía mucho la clasificación o de que te llevara, lo decidía el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, en el año 90, si mal no recuerdo, fueron los Juegos Centroamericanos en Ciudad de México. Ahí Colombia ganó la contrarreloj por equipos, 100 kilómetros por equipos, haciendo 1 hora 58. Entonces, para ir a Barcelona, el Comité Olímpico nos pedía ese tiempo, 1 hora con 58. Así como en otras disciplinas, el salto de altura, tenías que hacer lo que te pedían para poder clasificarte. En este caso, te digo, nos pidieron ese tiempo. El equipo titular fue Eduardo Graciano, Oscar Ríos, Pedro Covarrubias de Nuevo León y yo mero. Entonces, fíjate que fue en el Paseo Toyocan. No recuerdo si la vuelta medía 20 o 25, pero vamos a poner que eran 25 por vuelta y íbamos a dar 4 vueltas. Cuauhtémoc Muñoz, él era el que estaba a cargo, hizo una tabla para estar dando la vuelta a cierto tiempo y alcanzar esa marca que nos pedían. Primera vuelta, íbamos tan, pues según rápido, que nos dijo, van muy rápido, hay que bajarle. Pero la verdad que nos estábamos sintiendo muy bien, íbamos muy cómodos, y pues eso a lo mejor de que nos dijo que le bajáramos, pues ya le bajamos un poquito, y pues ya cuando menos acordamos faltaba una vuelta y ya íbamos abajo en el tiempo. Entonces nos empezó a meter presión, tienen que darle un poquito más porque ya van abajo. Y a lo mejor ese cambio de ritmo que hicimos al principio nos afectó un poquito. ¿Y qué crees? Que nos pasamos con 28 segundos, 1 hora 58 minutos con 28 segundos en la prueba de 100 kilómetros. Y pues esos 28 segundos, por eso no nos llevaron. Decía el presidente de la federación de aquel tiempo, que era Gerón Soberanes, creo. Y él decía, no, ustedes van a ver, yo me encargo de eso, pero no, yo estaba convencido que no, porque si en el salto de altura, de longitud, por 1 centímetro, por medio centímetro, que no daban la marca, no les daban el pase. Entonces dije, pues son 28 segundos y pues por más que estemos en el 1.58, pues yo sentía que no nos iban a llevar. Y efectivamente no nos llevaron y pues tuve que esperar. Me acuerdo lo tengo muy presente. Tanto sentí que no nos iban a llevar que cuando terminamos y nos pasamos esos 28 segundos, yo me subí a la combi, me tapé la cara con una toalla y a llorar. Pues ahora sí que por la decepción como deportista y el sueño. La frustración. Sí, pues el sueño, ¿no? De que te sacrificas un chorro de estar concentrado, que claro, lo haces con todo el gusto porque estás enamorado de lo que haces. Pero no, sí, lloré. Sí, la indicación tuvo un impacto, ya cuando los quiso motivar ya no se pudo, y de alguna manera pues él también hubiera querido que fueran, y yo creo que él también aprendió, ¿no? Que no tenía que haber hecho eso, o sea, él pensó que era lo mejor, pero sin embargo sí les afectó, ¿no? Tus compañeros de equipo, Mingo, si quieres póntelo en la solapa, corazón, y ahorita se lo pasas a Paul. Paul, ayúdale. Y se lo pasas a Paul cuando... Yo con esto ya espanté a la mosquita. Que sigue de invitada. Sí, yo te podía prestar otro, ahí tengo uno, pero no sé si te agrade tenerlo, porque sí la espantamos un poquito. Sí. Está bien así.
A ver, ya ahorita que le pusimos aquí el micrófono a Domingo, voy a leer a ver quién me dice si sí se escucha bien. Voy a estar atenta a eso. Pues Mingo, mucho que superar, desde los triunfos hasta las derrotas, ¿no? Definitivamente me imagino que tus compañeros todos vivieron diferente esa etapa, o sea, de formas diferentes la frustración, ¿no? Y eso enseña mucho. Como dices tú, muchos esfuerzos para tratar de calificar y seguramente lo hubieran hecho y hay que esperar y no hay que perder la esperanza, ¿no? Otros 4 años, ¿no? Pues de esos 4 corredores de que mencioné que corrimos esa prueba y que cuando fuimos a Juegos Olímpicos, Pedro Covarrubias a partir de ahí desapareció del ciclismo, como que sí se decepcionó y dijo, no, pues ya, yo ya estoy grande. Y decían, estoy grande porque tenían 26 años y antes ya se sentían grandes a esa edad y como que ya se retiraban muchos con mucho talento, como sí. Cali Flores, el Fugaz Carranza, me acuerdo que se retiraban muy chavos de tiro. Sí, mi papá siguió compitiendo hasta los 40 y tantos años, o sea, todavía alguna competencia se la ganó a su equipo en el 71, que fue el homenaje a Radamés Treviño, sí. El homenaje luctuoso. Y bueno, pues viene a darle vuelta a la página, Mingo, o sea, no hay de otra, uno no se puede estancar en esas emociones. ¿Qué continúa después de eso? Pues viene como premio de consolación en ese mismo año del 92, nos dijeron vámonos al Panamericano de Ecuador, el Campeonato Panamericano de Ciclismo, y pues ahí logramos la medalla de plata en la misma prueba de 100 kilómetros contrarreloj. Nos ganó Colombia, segundo México. ¿El mismo equipo menos Covarrubias? El mismo equipo menos Covarrubias ni Oscar Ríos. No te creas, ni Graciano. Okay. Ahí estuvo Irving Aguilar y Juan Manuel Camacho en sus lugares de ellos. Nada más Oscar Ríos y yo estuvimos ahí en la cuarteta. Oscar Ríos, Irving Aguilar, Juan Manuel Camacho y yo. ¿Quién los llevaba? Cuauhtémoc Muñoz nos seguía él. Panamericano, sí. Y le dieron un zape, fíjate bien en lo que nos vas a hacer de indicación, por favor. Ya no nos pares, ya no nos Ya no nos pares. Quién sabe qué hubiera pasado de verdad si no nos hubiera parado. Sí, los hubieras no existen, pero seguramente hubieran obtenido un buen resultado. Él no sabía cómo se sentían ustedes y dijo, bueno, pues tomó esa decisión, ¿no? O sea, si hubiera sabido que se sentían excelentes, pues los hubiera dejado. Obviamente ahora hay que manejar el triunfo, ¿no? O sea, la alegría, la soberbia, el ego de, lo logramos. Igual todos los competidores lo manejan de manera diferente, ¿no? Sí. Y en ocasiones sentimos que ya logramos grandes cosas, pero hay que continuar con los entrenamientos, con las técnicas, con todo eso que lleva, que es una continuidad en el deportista, Mingo. Después de eso... Vienen los Juegos Centroamericanos en 1993, donde ahí ya cambia el equipo de 4%. Ahí seguimos Irving Aguilar, bueno, no cambia tanto. Irving Aguilar, Juan Manuel Camacho, Jesús Zárate, que recién salía de juveniles, tenía 19 años en ese tiempo, y yo completábamos la cuarteta. ¿Y qué crees? Fue en Puerto Rico, ahí cambiaron los lugares, seguimos en el segundo lugar, porque en Ecuador, primero Colombia, segundo México y tercero Cuba. Y en los Juegos Centroamericanos de Ponce, Puerto Rico, Cuba primer lugar y tercero Colombia. A Cuba pues, seguramente le benefició el clima a nivel del mar, el calorcito, la humedad, pero a nosotros fíjate que nos perjudicó. Digo, a lo mejor van a decir, no, es que son excusas porque no ganaron. Pero en Ecuador, en el Panamericano, 2 veces ponchó Juan Manuel Camacho. Y fue error de él, fue error de persona porque le entró a la misma alcantarilla en una vuelta que había a la derecha. Y las 2 veces ponchó en esa misma alcantarilla. Las 2 veces lo esperamos porque era la primera parte de la carrera. Ahí como regla era, si poncha a alguien al principio de competencia hay que esperarlo. Ya faltando 25 kilómetros de los 100, y ya si alguien poncha y hay que seguirse con los 3. Pero si poncha a alguien antes, sí había que esperarlo. Entonces 2 paradas de cambio de ritmo para esperar, de cambio de rueda de Juan Manuel en ese, y siento yo que por eso perdimos. También eso afecta, ¿no? Exacto. Ahora, todos esos que dicen que son pretextos,
que son excusas, Mingo, son todos esos deportistas de sillón. O sea, de verdad es que de repente cuando llegas a preguntar, oye, platícame un poquito tu experiencia, tu cercanía, no, pues es que yo solamente recreativo, o yo solamente 50 kilómetros, o yo solamente llegué a juvenil porque era yo indisciplinado. Desde ahí ya agarras y dices, ahora entiendo, o sea, ahora entiendo que tu comentario no tiene validez, o sea, definitivamente, porque no pueden juzgarlos a ustedes, atletas de alto rendimiento, o sea, como decir, son pretextos, o sea, ustedes viven muchas cosas dentro de la competencia y a la par, como comentábamos hace rato, hasta en familiar y personal, cuando desarrollan una prueba y que hay muchos factores que te pueden llevar a no poderla concluir, ¿no? Exacto. Y te digo, en Ponce, Puerto Rico, Jesús Zárate, a pesar de que venía de juveniles, digo, era su primer año de la libre, a los 19 años iba muy fuerte, muy bien. Entonces nos llovió en la carrera y Juan Manuel Camacho tuvo un resbalón en un retorno y se cayó. Entonces Jesús Zárate tuvo una ponchadura y ya tuvimos que seguirnos los tres porque ya fue más o menos faltando como 25 o 30 kilómetros. Y pues la orden fue de, no, ya síganse, porque pues el carro que va atrás ya es lo que la indicación que nos dio, que nos guiáramos los tres. Y pues ya fue también que de repente nos frenaba Juan Manuel Camacho, ya no nos daba cambio, incluso se nos quedaba un poquito por el golpe que había tenido de la caída. Sí, entonces ya íbamos un poquito limitados y no podíamos darle al tope tampoco. Cuando aguantaba y no decía nada, pues sí, pero a veces sí nos chiflaba, aguanten. Pero te digo, es porque estaba golpeado de la caída. Estaba lastimado. Y aún así, te digo, ganamos la de plata, pero se nos escapaba, se nos seguía negando la de oro. Ajá. ¿Cómo ves? Y pues ahí seguíamos, afortunadamente yo seguí en selección muchos años. En el 95 pues ya fue, me brinco hasta el 95 porque del 94 no tengo mucho el recuerdo tan presente, pero en el 95 fueron los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Ahí, bueno, pues en ese año Jesús Zárate me ganó la contrarreloj, de hecho quedé tercero, Graciano quedó segundo. Yo creo que ha sido la contrarreloj el campeonato nacional, me imagino que fue en el 94 o 95 ese nacional, donde Zárate nos gana, Graciano a 2 segundos o a 3 y yo a 4 segundos de Jesús Zárate. O sea, los 3 lugares, las 3 medallas del nacional fue por segunditos, en un margen de 4 segundos entre primero, segundo y tercero. Y aparte ellos también unos ciclistas bien fuertes, sí, bien combativos. Pues era lo mejor, ¿no?, de México. Entonces eso hizo que Jesús Zárate en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el 95 pues tuviera el honor de correr la contrarreloj. En esos Panamericanos solamente corrió uno por país, entonces no hubo 2 representaciones como en otras ocasiones. Fue el primer año donde ya no existió la contrarreloj por equipos, la 4%, que la verdad era muy bonita, a mí me gustaba mucho, pero ya después desapareció esa prueba y aparece la contrarreloj individual de 50 kilómetros. ¿Cómo dices que le fue a él? Plata, le fue muy bien, sí, Jesús Zárate ganó la plata en esos Juegos. Corrimos nosotros la ruta, Eduardo Uribe fue el mejor colocado, le ganaron la medalla de bronce por medio tubular, y yo me acuerdo que quedé como en el lugar 13, algo así. Oye, corazón, hace rato comentabas de que de repente empezaste a romper cuadros. ¿Era aún solidariamente como con Uribe o por qué abusan de esa fuerza? Me comentaba él también que él de repente rompía los cuadros, ¿no? Eduardo Uribe. Yo pienso que más que la fuerza bruta que tenemos era la mala calidad de los cuadros. ¿Tú crees? Yo quisiera sí, pensar en que era la fuerza de ustedes, ¿no? Pero bueno, pues sí, me comentaba Eduardo, eso es bien peligroso. Sí. Eso es bien peligroso. Oye, dices que en el 94 no tienes muchos recuerdos. La comunidad de amigos que ven estas transmisiones nos pueden enriquecer posteriormente en los comentarios, que Mingo ya después dará respuesta a todo ello, nos pueden enriquecer. Antes de continuar, porque todavía nos falta mucho, Mingo, yo aquí estoy, aquí me vas a adoptar, o sea, aquí hasta que no termines de contarme todo.
de competir ya a nivel estatal, después a nivel nacional y luego ya a nivel internacional, Mingo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Qué sentía el Domingo González que de repente fue a otros estados y después a subirse a un avión para irse a otro lado? ¿Cuál era la sensación de Domingo González en su interior cuando te vas a ir, no sé, a Argentina, te vas a ir a, como es tú, a Puerto Rico, Costa Rica, no sé? Como dijo un hermano, era de mucha satisfacción decir. ¿Sí sentías la emoción, Mingo? Sí, la verdad que sí. Pues más que nada también, pues esa satisfacción de hacer feliz a mi papá. Y después también a mi esposa, a mis hijos, porque sí, claro. Pues me casé en el 92, a los 22 años. Ahora sí que de la decepción me casé, de que no fue a Juegos Olímpicos. No, la verdad es que justamente me regreso poquito a los 22 años, pues conocí a mi esposa 8 meses atrás y dije, de aquí soy, me enamoré de ella y... ¿No la dejaste ir hasta ahorita? No la dejé, hasta ahorita continuamos unidos y pues llevándola de la mejor manera. Creo que los Juegos Olímpicos del 96, después del 95, vamos en el 95. ¿Eh? Bueno, aguántate ahí tantito el 95. Okay. Por ejemplo, cuando mi papá viaja a Europa en el año de 1956, Paul, esa es una historia que tienes que leer en época porque es bonito ese viaje, en primera por los años que ha estado atrás. Te lo digo a ti porque eres muy jovencito, pero seguramente tú tampoco lo conoces. En el año de 1956, el equipo Cóndor viaja a la vuelta a Europa a una gira por 6 meses donde compitieron en varias cosas. Salen de Ciudad de México hasta Canadá entre carro, pernoctar en algún lugar, entrenar. Llegan a Canadá para tomar el barco y desembarcar en Francia y ya continuar una gira. Dirigidos por Attilio Lambertini, un entrenador italiano que tenía mi papá. Y allá en algunas, pues obviamente la diferencia de tecnología, de maneras de entrenar, hasta de comer, todo, pues de repente no dan buenos resultados, pero hubo otras en donde sí daban buenos resultados. Hubo algunas pruebas donde les entregaron por equipos el premio en Módena, Italia, por ser el mejor equipo, o sea, detallitos, ¿no? Pero a esto voy, ellos viajaron en barco y de repente, pues, la primera experiencia en barco, nunca pensaron que se iban a subir a un barco, tú no pensaste que ibas a ir en avión, yo creo que era tu primer salida en avión cuando tu primer viaje a competir, ¿no? Sí, ¿O ya habías tenido experiencias? Vuelta a Argentina en 1991. Y luego un viaje largo. Sí. Un avión de esos jumbo, ¿cómo le llaman? Los más grandes. Los más largos. Que no se siente. ¿A poco vamos volando? No, no se sentía. ¿No te dio miedo? No. Ay, qué bueno, Mingo, qué bueno, porque ahí dice mi papá que se dormían algunos hasta con el chaleco salvavidas por si se hundía, o sea, del miedo, ¿no? Sí, o sea, sí. Oye, Mingo, entonces vámonos hasta el 95 otra vez. En el 95, pues vino la Ruta México 95, donde pues rutas de México atrasadas había, aún que me puse de líder 9 días en el 91, pues no pude ganar ninguna etapa. Quedé tercero en la llegada a Zacatecas, quedé cuarto de los 4 fugados, quedé cuarto lugar en Aguascalientes, pero sacamos más de 9 minutos, lo cual valió para que me pusiera de líder. Y entonces, pues tenía la ilusión, ¿no?, de ver que se sentía ganar una etapa en una Ruta a México. Y pues en 1995